Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse. Y para los que ya son de la familia, un abrazo gigante. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una de esas historias que nos encantan, una de esas historias que parecen sacadas directamente de una novela, pero que en realidad es la vida real. Hoy vamos a hablar de Tada. La romántica historia de amor de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja de oro de la televisión turca, protagonistas de Kara Sevda, y que han robado el corazón de millones en todo el mundo. Pero, y aquí viene lo interesante con un giro inesperado. Así que abróchense los cinturones, porque la historia de amor de estos dos bombones tiene más de una sorpresa guardada. Antes de empezar, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los próximos vídeos, donde seguimos destripando los secretos, las anécdotas y, por supuesto, los romances de sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con la historia. Burak Özçivit, conocido por su irresistible encanto y su papel como Vali Bey en El Sultán, y Neslihan Atagül, con su belleza etérea y su talento innato, son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión turca. Sus rostros adornan portadas de revistas, sus nombres son tendencia en redes sociales, y sus personajes han conquistado los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Pero ¿cómo comenzó esta historia de amor que hoy celebramos? ¿Cómo se conocieron estos dos astros destinados a brillar juntos? La chispa, como suele ocurrir en las buenas historias de amor, surgió de forma inesperada. El destino, ese guionista implacable, tenía sus propios planes para estos dos jóvenes actores. Corría el año 2013 y tanto Burak como Neslihan se encontraban en momentos clave de sus carreras. Burak, con su fama ya consolidada gracias a su icónico papel en El Sultán, era uno de los actores más cotizados del momento. Neslihan, por su parte, se estaba abriendo camino en la industria con su talento y belleza, ganándose el reconocimiento del público y la crítica. En ese momento cada uno estaba inmerso en sus propios proyectos. Burak, con su agenda repleta de compromisos profesionales, y Neslihan, concentrada en dar lo mejor de sí en cada nuevo rol. Pero el destino, con su astucia, comenzó a tejer su telaraña. Aunque no coincidieron en un proyecto específico que los uniera, la industria del entretenimiento turco, un pequeño mundo en sí mismo, comenzó a cruzar sus caminos. Eventos sociales, premieres, fiestas, las ocasiones para encontrarse y, tal vez, intercambiar miradas, eran cada vez más frecuentes. Se rumorea que los primeros contactos fueron sutiles, intercambios de miradas, conversaciones cortas y discretas. La atracción, la chispa inicial, se fue encendiendo lentamente alimentada por la admiración mutua y el respeto profesional. Ambos eran conscientes de la intensa atención mediática que sus vidas, especialmente sus relaciones sentimentales, generaban. Por eso decidieron mantener la discreción, proteger su incipiente romance del ojo público, y dejar que la magia, la conexión, se desarrollara a su propio ritmo. La vida a veces es como una novela turca, llena de giros inesperados, dramas y momentos de felicidad. Y para Burak y Neslihan, el siguiente capítulo llegó con la confirmación de que protagonizarían juntos la serie Kara Sevda. Imaginen la emoción de los fans, la euforia que recorrió las redes sociales al saber que dos de sus actores favoritos compartirían pantalla en una historia que prometía pasión, drama y, por supuesto, mucho romance. Kara Sevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno, se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes. La serie, con su trama apasionante, sus personajes complejos y su impecable producción, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero, más allá de la trama, la química entre Burak y Neslihan era innegable. La conexión entre sus personajes, Kemal y Nihan, trascendía la pantalla, transmitiendo una intensidad y una emoción que tocaba la fibra sensible de los espectadores. Durante las grabaciones de la serie, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Las fotos de ellos juntos, fuera del set, eran analizadas al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada risa compartida era interpretada como una señal de que la relación había trascendido la ficción. Y efectivamente así fue. La complicidad entre Burak y Neslihan era palpable, tanto en el set como fuera de él. Se les veía juntos en eventos, compartiendo cenas, disfrutando de momentos de ocio. La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de esta incipiente historia de amor.
Los paparazzi acechaban, las redes sociales ardían con especulaciones y los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, la naturalidad con la que se relacionaban, todo apuntaba a que la relación había florecido. Los rumores se confirmaron y la pareja, que había mantenido un noviazgo discreto, anunció su compromiso. En julio de 2016, después de un noviazgo que mantuvo a sus seguidores en vilo, Burak y Neslihan se dieron el "si quiero" en una ceremonia de ensueño. Una boda espectacular, digna de una verdadera estrella de cine. La boda fue un evento que paralizó Turquía y traspasó fronteras. Se celebró en la histórica mansión Sait Halim Paşa, a orillas del Bósforo. La mansión, con su arquitectura otomana y sus vistas impresionantes, se convirtió en el escenario perfecto para esta romántica celebración. La boda fue una explosión de elegancia y romanticismo. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para crear una atmósfera mágica. El vestido de novia de Neslihan, un diseño de renombre, la transformó en una verdadera princesa. Burak, con su impecable traje, lucía radiante, orgulloso de su futura esposa. Rodeados de amigos, familiares y compañeros de profesión, la pareja celebró su amor en una ceremonia inolvidable. Las fotos, por supuesto, dieron la vuelta al mundo, y los fans suspiraban al ver a Burak y Neslihan radiantes de felicidad. La prensa se volcó en la cobertura del evento, analizando cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Parecía que vivían en un cuento de hadas y, sinceramente, ¿quién no quería ser parte de ese cuento? La boda fue un reflejo de la historia de amor que habían construido, romántica, intensa y llena de magia. Durante los años siguientes, Burak y Neslihan se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. No solo por su belleza y su talento, sino también por la forma en que se apoyaban mutuamente. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos especiales, y siempre demostrando un amor sólido y duradero. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Ambos continuaron sus carreras profesionales con éxito. Burak siguió cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas que lo consolidaron como uno de los actores más importantes de Turquía. Neslihan, por su parte, demostró su versatilidad y talento, interpretando personajes complejos y cautivando a la audiencia con su carisma. En cada aparición pública, en cada entrevista, en cada gesto, demostraban que su amor estaba más vivo que nunca. Eran el ejemplo perfecto de una pareja que había logrado equilibrar el éxito profesional con una vida personal plena y feliz. Compartían viajes, cenas románticas y, sobre todo, se apoyaban incondicionalmente en cada proyecto y desafío. Y aquí es donde viene el giro inesperado, la parte que nos deja con la boca abierta. Porque, amigos, la vida no siempre es un camino de rosas. A principios de 2021, la felicidad de la pareja se vio empañada por una dura noticia. Neslihan Atagul fue diagnosticada con el síndrome de intestino permeable, una enfermedad que la obligó a alejarse temporalmente de la actuación. El síndrome de intestino permeable es una condición que afecta la salud intestinal y puede causar una variedad de síntomas, como problemas digestivos, fatiga y sensibilidad alimentaria. Para Neslihan el diagnóstico fue un golpe duro, que la obligó a cambiar sus hábitos y a someterse a un tratamiento intensivo. Esto generó mucha preocupación entre sus fans y, por supuesto, mucha atención mediática. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en especular sobre el estado de salud de Neslihan y el impacto que esto podría tener en su relación con Burak. Burak, como siempre, estuvo a su lado, apoyándola incondicionalmente, cuidándola y demostrando, una vez más, el gran amor que sentía por ella. Se convirtió en su principal apoyo, en su compañero incondicional en esta batalla contra la enfermedad. La acompañó a las citas médicas, la animó en los momentos de decaimiento, y le brindó todo el amor y el cariño que necesitaba para recuperarse. Pero, y aquí es donde la historia toma otro rumbo, también se especuló sobre una supuesta crisis en la pareja. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a lanzar rumores sobre peleas, distanciamiento y, en el peor de los casos, un posible divorcio. La situación de Neslihan, sumada a la presión mediática, pareció poner a prueba la solidez de su relación. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans, preocupados por la salud de Neslihan, y también por el futuro de la pareja, se mantenían expectantes ante cualquier novedad. Los paparazzi, siempre al acecho, trataban de captar imágenes que confirmaran o desmintieran los rumores.
La presión mediática, el acoso constante y la enfermedad de Neslihan parecían haber puesto a prueba la fortaleza de su amor. Los tabloides publicaban noticias sensacionalistas, con titulares alarmistas y fotos manipuladas, que alimentaban la incertidumbre. Bray y el morbo. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Se separaron Burak y Neslihan? La respuesta es no. A pesar de los rumores y las especulaciones, la pareja demostró ser más fuerte que nunca. Supieron superar los malos momentos, se mantuvieron unidos y, sobre todo, demostraron que su amor era verdadero y a prueba de todo. En lugar de sucumbir a la presión, Burak y Neslihan se refugiaron en su amor y en su intimidad. Se centraron en la salud de Neslihan y en fortalecer su relación. Ignoraron los rumores y las especulaciones, y se dedicaron a cuidarse y a apoyarse mutuamente. Burak, con su paciencia y su cariño, fue el pilar fundamental en la recuperación de Neslihan. La animó a seguir adelante, a no perder la esperanza, y a enfocarse en su bienestar. Neslihan, por su parte, luchó con valentía contra la enfermedad, demostrando una fortaleza admirable. La pareja, en lugar de separarse, se unió aún más. Compartieron momentos especiales, fortalecieron su vínculo y demostraron que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo. La respuesta de la pareja fue clara: el amor verdadero es capaz de resistir cualquier tormenta. Hoy en día, Burak y Neslihan siguen juntos, más enamorados que nunca. Neslihan, después de su recuperación, ha retomado su carrera con gran éxito, protagonizando nuevas series y películas. Su talento y su belleza siguen cautivando a la audiencia, y su regreso a la pantalla fue celebrado por sus fans. Burak, por su parte, sigue consolidando su carrera como uno de los actores más importantes de Turquía. Sus proyectos son esperados con ansias, y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito. La pareja, con su profesionalismo y su talento, continúa brillando en el firmamento de la televisión turca. Y la prueba de que su amor sigue intacto está en cada foto, en cada entrevista, en cada gesto de cariño que comparten públicamente. En las redes sociales se les ve compartiendo momentos de su vida cotidiana, mostrando la complicidad y el afecto que los une. Sus publicaciones son una muestra de su amor y de su felicidad. Son una pareja que inspira, una pareja que nos recuerda que el amor, con paciencia, comprensión y apoyo, puede superar cualquier obstáculo. Son un ejemplo de perseverancia, de resiliencia y de amor incondicional. Pero, ¿y el giro inesperado?, se preguntarán algunos. Pues bien, el giro inesperado, amigos, es que a pesar de todos los rumores, a pesar de la enfermedad, a pesar de la presión mediática, su amor sigue intacto. El giro inesperado es que demostraron que el amor verdadero existe, y que las historias de amor de las novelas, a veces, también se dan en la vida real. La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que el amor, el verdadero amor, puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Es un amor que resiste el paso del tiempo, las adversidades y las presiones externas. Es un amor que se basa en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Y bueno, ¿qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Conocían todos los detalles? ¿Les sorprendió el giro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la romántica historia de amor de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, desde sus inicios hasta su gran boda y los obstáculos que han superado. Hemos visto cómo su amor, a pesar de las adversidades, ha permanecido fuerte y resistente. Y sobre todo, hemos recordado que el amor verdadero, con dedicación y esfuerzo, puede ser para siempre. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar un like si les gustó la historia, compartir el vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, la suscripción es gratis y así no se pierden ninguno de los próximos vídeos llenos de chismes, anécdotas y por supuesto mucho amor turco. Un abrazo gigante para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!